Y vamos a dar comienzo con la persona que me honro en presentarles, primero porque, bueno, yo a Rosa María la considero mi amiga después de tantos años de conocimiento. La conocí cuando ya estaba de magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Igual no te acuerdas, pero recuerdo que fue un juicio que yo tuve allí hace ya muchos años y tuvimos la ocasión de conocernos por el Colegio de Grados Sociales de Tarragona. Para mí es un honor que hoy en día Rosa María sea la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, sala a la que yo no pude acceder. Sin embargo, ella pues ahora la preside, con lo cual me enorgullezco enormemente de que... Presentar a Rosa María, es decir, presidenta de la Sala Cuarta. Es lo que me decía un buen amigo. ¿Para qué vamos a dar más floripondio a lo que realmente uno tiene, ¿no? ¿Cuántos presidentes de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hay en España? De momento uno solo, que es ella. Por lo tanto, con eso bastaría. Pero quiero decirles que además ha sido letrada de la Seguridad Social, ha sido también, yo la decía siempre, es la graduado social que más alto ha llegado a la historia, graduado social de carrera, abogada del Estado. Comenzó como jueza en Gandesa, hace pocos años. Posteriormente pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y desde allí, ya sacando la plaza de especialista, accedió al Tribunal Supremo a la Sala Cuarta, en un momento en el cual la Sala Cuarta del Tribunal Supremo pues, estaba formada por gente muy querida por mí, por nuestro querido amigo Fernando Salinas, con Jordi, en fin. Ella es una jurista de raza, es una laboralista de primera línea. Ustedes la van a oír porque además es vicepresidenta de la Unión Iberoamericana de Jueces, casi nada, autora de muchísimas conferencias, autora también de muchos libros, y va a hablarnos de algo muy importante para los gestores administrativos. La conferencia se titula Los despidos atípicos e injustificados, indemnizaciones crecientes y resarcitorias, conforme a la Carta Social Europea y al Convenio 158 de la OIT, respuesta de los tribunales españoles. Rosa, cuando quieras, a torear. Supongo que será una plaza fácil, ¿no? No se me van de aquí, ¿no? Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. ¿Qué es lo que no funciona? Ah, bueno, ya te la pido, ¿no? De momento no, porque se va a caer. ¿Cómo? ¿No? Claro. Pues nada, es un placer aquí estar con todos ustedes hoy, con el ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Y bueno, las palabras de vuestro presidente, de Fernando, digo, bueno, casi estábamos a punto de llorar todos. Pero cuando os empiece a hablar yo, pues saldremos todos. Porque vaya, nos hablaba ya de una sentencia y una serie de circunstancias, pues que bueno, quieras o no, las tengo que tratar, ¿no? Y bueno, yo lo que sí que quiero es de que ustedes vean las cosas o que las comprendan tal como las siento. O sea, no voy yo a transfigurar un poco para que lo vean más suave, no, lo voy a decir tal como duro como es la vida misma. O sea que así lo tienen que entender ustedes. Veo que el Colegio del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid es muy joven y muchas mujeres. Esto, pues bueno, halaga, ¿no? Porque en el Tribunal Supremo estamos más pobres, ¿no? Más pobres de todo en estos momentos, no sé si lo sabéis, ¿eh? Una sala de 13 componentes y que solo estamos 8. ¿Y por qué? Porque hay 5 vacantes que no se han cubierto porque no tenemos el Consejo General del Poder Judicial nuevo. Y bueno, ¿qué les voy a contar? No les voy a contar nada más que hablar de los despidos atípicos. ¿Y por qué? Pues porque los despidos atípicos salen fuera de lo normal y no son los despidos típicos, que son los que ustedes seguramente han visto más, ¿no? O sea, todo aquello que no es despido, no se viste como despido, pero que en cambio tiene unas consecuencias que son las del despido o más graves que las del despido. Más graves. Por eso que al ser más graves, no sé lo que dirá después Fernando. Pero bueno, a ver, el esquema de la ponencia yo lo esquematizo así. En primer lugar, voy a hablar de los despidos sin causa. Despido sin causa si consideramos que es improcedente, si consideramos que es nulo. Aquí tengo al compañero que ya... Bueno, dentro de ellos está el despido tácito, o sea, el que no es despido, un despido tácito, el desistimiento, el despido ilegítimo,
Voy a hablar de la doctrina jurisprudencial, evidentemente, y de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, porque me llevará, el camino me lleva aquí, porque es donde quiero llegar, ¿no? Yo voy a dar la vuelta que me interesa que ustedes conozcan para llegar a estos puntos. Y después voy a tocar, pues bueno, haciendo una valoración laboral de lo que es la Ley 15/2022, que es la Ley para la Igualdad, etcétera, la última, la que se ha modificado, la del 2022, pues voy a referirme al despido injustificado en situación de incapacidad temporal, que no deja de ser un no despido, porque no se despide, pero se despide porque se extingue en realidad la relación laboral, estando en situación de IT, con todos los componentes que esto puede llevar, que bueno, normalmente en la práctica vemos que la mayor parte de las veces son mujeres y en situaciones a veces precarias, etcétera. Y yo pues lo que defiendo siempre que puedo dentro en estos eventos pues es bueno, aplicar la ley para la igualdad hombres y mujeres. Voy a empezar por el despido sin causa. El despido sin causa, bueno, hemos dicho que aquí diremos si es improcedente o si se considera nulo. Esto ha sido una discrepancia que, bueno, con toda la normativa de la pandemia, el Real Decreto 8/2020 y el Real Decreto 9/2020, hemos visto que durante el tiempo de la pandemia no se podía despedir, entre comillas, no se podía despedir por razones de pandemia. Sí que se podía despedir, pero por razones de pandemia no. Y por las causas que podrían ser causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, tampoco. Pero lo que sí que es cierto de que el legislador quiso que durante la pandemia lo que se utilizara era el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, no el despido, no el despido. Por lo tanto, todo fue encarrilado, toda la normativa, que cada 15 días teníamos algo distinto que ver y estudiar, pues bueno, era para que se siguiera el ERTE y no el despido de los trabajadores, de las personas trabajadoras. Entonces, claro, nosotros no nos pronunciamos sobre la posibilidad de que el despido sea nulo ni improcedente. Lo hemos hecho tarde, evidentemente, tarde, porque no nos hemos pronunciado hasta hace pues cosa de medio año. Y no nos hemos pronunciado hasta hace medio año, pues bueno, porque es cuando ha correspondido a la sala ver estos asuntos, y lo hemos hecho en el sentido de declarar que el despido es improcedente cuando se dan estas circunstancias. No es nulo. No es nulo porque, en principio, y en general hemos de pensar que este tipo de despidos pues, no comportan vulneración de derechos fundamentales. Si hay una vulneración de derechos fundamentales, esto ya es otra historia, y es totalmente distinto, y el propio 55.5 del Estatuto de los Trabajadores nos llevan a la nulidad del despido. Pero de esto no vamos a hablar ahora de momento, de momento no. Solo estamos analizando si aquello era improcedente o era nulo, y nosotros hemos dicho que es improcedente, como la mayor parte de los tribunales superiores de justicia que se han pronunciado en el mismo sentido. En el mismo sentido, interpretando los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, sí, y el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. A la hora de interpretarlo, pues hemos considerado que eran improcedentes. A partir de aquí, pues bueno, en este caso de este tipo de despido, la calificación jurídica que le corresponde al magistrado, al juez de lo social, es decir que es improcedente, no nulo. O sea, dami factum da votibius, pero bueno, ustedes dan los hechos, y la calificación jurídica no es necesario decir de qué manera piden ustedes la calificación, sino que la calificación le corresponde al órgano jurisdiccional siempre. Vamos con otro tipo de despido, que bueno, este es el despido que no es despido, despido tácito, o sea que se produce, pero no se produce. Es el que se realiza por el empresario, siempre, claro, sin comunicación alguna expresa al trabajador. No se le comunica que está despedido. O sea que
Todo se tiene que deducir de actos concluyentes que nos hace pensar que esta persona está despedida. El empresario no hace ninguna acción aquí, pero el trabajador dice, a ver, se dan unas circunstancias que a mí me han dejado sin trabajo. Por lo tanto, me siento despedido. Me siento despedido y, por lo tanto, tiene que accionar por despido teniendo en cuenta que el plazo es de caducidad y es de 20 días. O sea, que vemos que no hay ninguna comunicación. El empresario no comunica nada, pero él se siente despedido. Y entonces lo que corresponde averiguar al órgano jurisdiccional, en instancia primero, evidentemente, es ver si esta persona ha sido despedida o no, ¿no? Y a esto le llamamos despido tácito cuando llegamos a la conclusión de que se ha producido un despido sin que concurran las formalidades del despido propias y que, en definitiva, es el trabajador que se siente despedido. A esto le llamamos tácito porque vemos que, en definitiva, ha habido una voluntad empresarial de despedir y, bueno, lo vemos que tiene unas características concretas en que se ha de calificar necesariamente despido. Vamos a poner algún ejemplo de algunas conductas que nos llevarían al despido tácito. Unas cuantas, a ver. Y vaya, de aquí se ve clarísimo, Falta de ocupación efectiva y retribución. La falta de ocupación efectiva, a ver, esto igual les pasa a los deportistas, igual le pasa a un futbolista como le pasa a un trabajador del supermercado de al lado, ¿no? Igual. Falta de ocupación efectiva y de retribución. Si a un trabajador no le pagan y no le dan trabajo, ¿qué tiene que pensar este trabajador? Pues que le han despedido, que se le acabó el contrato y tiene que accionar rápidamente por despido. A esto le llamaremos nosotros despido tácito. Otro ejemplo, falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos. Sabéis que en la reforma se ha regulado los trabajadores fijos discontinuos. Nosotros no es ninguna novedad esto, siempre hemos dicho lo mismo. La falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos supone un despido. Les cito una sentencia, por citarles alguna, de 28 de junio del 2018. Pensar que la reforma es del 2022. Pero nosotros ya lo estábamos diciendo en el 2018. Si la persona que tiene que ser llamada a una fecha concreta no es llamada, esta persona ha sido despedida. Ha de pensar que ha sido despedida, sin esperar. Ahora lo tenemos muchísimo más claro, porque dentro de la reforma lo que se exige es de que haya un acuerdo, tiene que tener muy claro la persona trabajadora en qué fecha concreta le tienen que llamar a reincorporarse a su trabajo. En el momento que llegue a aquella fecha, pues bueno, entonces, a partir de este momento, si no la han llamado, es que ha sido despedida. Ustedes pensarán, pero sí, pero hay muchos trabajos que esto no es. Es verdad, es verdad. Yo hablo en general. Puede haber una persona en que pues se dedica a agricultura y resulta que agricultura pues hay una cosecha que si hace más sol o menos sol, pues bueno, se puede cumplir en unas fechas concretas o no. Entonces, bueno, se ha de hacer la inscripción en el contrato, se ha de señalar de forma muy clara que sepan que hay este margen, puede haber el margen. La clave es hacer bien claro la fecha del llamamiento. Y si no, pues se ha de pensar que es un despido. Así lo decimos nosotros claramente. O sea que esta sentencia que les cito del 2018 es de total actualidad hoy que estamos en el 2023. Pensar que una sentencia del 2018, vaya, es ya, son las antípodas para la jurisdicción social. La jurisdicción social se mueve más que cualquier cosa que se mueve y entonces, pues bueno, es novedosa y todo es nuevo. Vamos continuando con algunos de los ejemplos que he dicho. Cierre o desaparición de la empresa es un despido tácito. Si desaparece la empresa, desaparece el empresario, corran ustedes a accionar, porque si no, pues mal. Sucesiones empresariales y despido tácito también. Si se produce una sucesión empresarial, no se le dice nada a un trabajador que estaba en una empresa y que tiene que ha quedado subrogada por otra, pues también es un despido. Negativa del empresario a reincorporar a un trabajador que ha sido dado de alta por incapacidad temporal. Si no le reincorporan y es alta, despido. Digo despido tácito porque no le han comunicado su despido, pero está despedido.
Vale. Dar vacaciones hasta nuevo aviso, esto ha pasado, todo proviene de sentencias. Dice, váyase usted de vacaciones y bueno, no se preocupe que ya la avisaremos. Cuidado, le están despidiendo, no piense usted que le están diciendo haga el doble de vacaciones porque usted es muy guapo, ni pensarlo. Y bueno, así pues muchísimos casos nos podemos encontrar. Vamos a otra circunstancia también atípica, el desistimiento. El desistimiento no es un despido, pero hay determinadas modalidades, determinadas formas de trabajar en que estaba regulado y está regulado que se produzca el desistimiento y que ambas partes puedan desistir. ¿A cuál puedo referirme? Pues, por ejemplo, a la alta dirección. La alta dirección, pues bueno, el Real Decreto que le regula, creo que es el 1006, pues este específicamente dice que podrán desistir ambas partes y se establecen las circunstancias para el desistimiento. Pues se desisten, si se hace bien, no pasa nada. Pero si no se hace bien el desistimiento, es un despido tácito. Vamos a otro, periodo de prueba. Antes ha hecho referencia vuestro presidente al periodo de prueba. Pues bueno, los últimos ceses por periodo de prueba los hemos tenido nosotros hace poco. Y bueno, una empresa que se producen 25 despidos de 25 personas trabajadoras porque no han superado el periodo de prueba. Bueno, ¿y esto qué es? No han superado el periodo de prueba 25 en la misma empresa. Esto es un despido tácito. Les están despidiendo. Lo que pasa es que se ha fingido de tal manera en que se dice que no ha superado el periodo de prueba. Cuidado con los periodos de prueba. Los periodos de prueba, esto de decir no se ha superado así sin más, ir con cuidado porque pueden darse circunstancias de que pueda haber una vulneración, una posible vulneración de un derecho fundamental y entonces no es suficiente con decir, mira, desisto porque está en periodo de prueba. Y más ahora que se ha modificado la contratación laboral y en la modificación de la contratación laboral estamos advirtiendo que hay quizá digamos un exceso en la contratación temporal que se ponen periodos de pruebas largos para que el propio periodo de prueba, burlando la normativa en definitiva, el propio periodo de prueba sirve para el contrato temporal que ya no existe, pero que se incorpora en un contrato indefinido. ¿Me entienden? ¿No? Seguro que sí. ¿Sí? Vale, si no me lo dicen y me lo preguntan. Vale, pues periodo de prueba cuidadito también. Y después empleadas del hogar, ahora ya no pasará esto, porque las empleadas del hogar pues están equiparadas en este sentido pues al trabajador por cuenta ajena, pero antes con un simple desistimiento, 7 días máximo, la empleada del hogar que igual estaba 24 horas en el hogar, pues bueno, se la indemnizaba con 7 días, aunque llevara 20 años o 25 en el hogar familiar y ya se acabó el contrato. Y bueno, vamos al despido ilegítimo. El despido ilegítimo es el que me parece que se ha querido referir vuestro presidente Fernando, ¿no? Despido ilegítimo le llamo yo, porque no cumple los parámetros de un despido, digamos, normal, ¿no? Es un despido que se le han incorporado unas indemnizaciones crecientes, que es la novedad que viene ahora, es la indemnización creciente, aunque es penoso quizá decirlo, pero el futuro es la indemnización creciente sobre la tasada en el Estatuto de los Trabajadores. Ya digo, es penoso, pero es una realidad, y he dicho que las realidades las diría, y las digo, es una realidad. La sentencia a la que se refería Fernando, don Fernando, le digo Fernando porque sí, así estamos más próximos. La sentencia a la que se refería supongo que es la de 31 de enero del 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social. Aquí, bueno, en esta sentencia, es una sentencia suave, es una sentencia suave. La indemnización, sí, es suave. La indemnización que le correspondía al trabajador conforme al artículo 56, en el caso de declararse un despido improcedente, como era indiscutiblemente, y solo se estaba barajando la indemnización, si podía ser más alta o no, pues bueno, el magistrado, la sala, en este caso, la sala, pero bueno, las salas son 3 en los tribunales superiores de justicia, la sala lo que dice es que, bueno, la indemnización que se le fija legalmente tasada por el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores es poco.
le salía una indemnización de 900 y pico euros. También tenemos que tener en cuenta que tenía un contrato temporal mínimo y con una cuantía mínima y le salían 900 y pico euros. La Sala de lo Social considera que la indemnización es insuficiente, es inadecuada, porque no llega a resarcir, no llega a indemnizarle el daño que le han podido provocar a esta persona trabajadora. Y esto es cierto. A ver, esta sentencia se puede recurrir. Digo, es cierto dentro de lo que hay hasta ahora. Después en el tribunal podemos decir otra cosa. No es así tan fácil, ¿no? Pero claro, se da la circunstancia que dentro de los hechos probados de esta sentencia vemos que 5 días después de haber sido extinguido el contrato a este trabajador, si os la habéis leído la sentencia, 5 días después la empresa va a un ERTE. Yo creo que esta persona ha sido muy mal asesorada. Ustedes, los gestores administrativos, lo hubieran hecho mejor, ¿no? Que un abogado está ido con abogado. Ha pleiteado con abogado, pero yo creo que ha sido muy mal asesorada esta persona. ¿Y por qué? Porque 5 días después podía ir a un ERTE y hubiera cobrado las prestaciones de desempleo correspondientes al ERTE. Ahora, la empresa decía, no, como no tiene suficiente cotización para ir a un desempleo, pues bueno, despedida y ya está. Ya no la puso en el ERTE. Pues no, esto era cuestión de esperar a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, el caso es de que la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que no es adecuada la indemnización que le corresponde tasadamente a esta persona trabajadora y que tiene que ser de 4.000 y pico. Si no me equivoco, 4.000 y pico se le fijan. Pues bueno, no es exagerada la indemnización que le fijan. Bueno, le correspondían 900 y pico, pues bueno, desde este punto de vista puede haber una valoración y unos pareceres distintos, ¿no? Pero lo que sí está claro es de que la indemnización aquí, en España, hasta hace poco no ha habido... A ver, por ejemplo, los convenios de la OIT, hace poco no se hablaba de ellos, pero si los hemos suscrito nosotros. España ha suscrito, por ejemplo, el convenio 158 de la OIT y lo suscribió en 1985. ¿Por qué no vamos a dar cumplimiento a él? No se daba cumplimiento a los convenios de la OIT, tampoco a la Carta Social Europea. Ahora hay un bloque más moderno que nos está empujando a que pues se aplique. ¿Y qué nos dicen las normas sobre ello? Bueno, tengo referencias a lo que dicen en esta sentencia, porque no deja de ser curiosa y novedosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero que evidentemente la vamos a ver en recurso seguro, ¿no? Pero bueno, voy a referirme al convenio 158 de la OIT. Es el que tenemos que aplicar. Queramos o no, el convenio de la OIT va por encima de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Al ir por encima, si es aplicable, que no cunda el pánico, si es aplicable, pues él le tiene que ver qué es lo que ocurre. Y entonces el juego está entre el artículo 4 y el artículo 10 del convenio de la OIT. ¿Qué nos dice el artículo 4? A ver, nos dice, no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada. Aquí también nuestro despido es causal, tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa para poder despedir a una persona trabajadora. Dice, relacionada con su capacidad, su conducta o basada en la necesidad de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. O sea que sin causa no se puede despedir a una persona trabajadora, nos dice, hablando en el idioma que habla nuestro Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Así es. Artículo 4. Pero el artículo 4 lo hemos de poner en relación con el artículo 10. ¿Y qué nos dice el artículo 10? Que es la clave, la madre del cordero aquí para poder aplicar para la indemnización. Dice, si se llega a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada, lo que diríamos nosotros un despido improcedente, en definitiva, conforme al 56, un despido improcedente. O sea que no se ha acreditado la causa para poder despedir a esta persona legítimamente, ¿no?
O sea que si es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar que este trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo, dice, ello será de una manera indemnizada. O sea que al trabajador se le tiene que indemnizar en el caso de que no se le pueda reincorporar a su puesto de trabajo. Se está pronunciando en los mismos términos que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, un despido improcedente, pues bueno, ¿cuál es el resultado del despido improcedente? Opción para el empresario entre la indemnización o la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo. Claramente, vale. Solo que aquí añade una circunstancia. Y nos dice, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización, claro, si no se le puede reincorporar el pago de una indemnización, pero nos dice, u otra reparación que se considere adecuada. La palabra que interpretar es adecuada, adecuada. ¿Cómo se interpreta la palabra adecuada? Y bueno, la palabra adecuada en el caso de un despido que puede ser improcedente, y que es ilegítimo porque se ha despedido al trabajador sin haberse acreditado que exista una causa justificada, pues bueno, tenemos que ver una serie de circunstancias que concurren en este trabajador a efectos de ver qué indemnización le corresponde y cuál es la adecuada. Voy a hacer referencia a una sentencia que no... Vaya, que me están diciendo que casi, no sé, bueno, tendré que volver, porque si no... Bueno, voy a ir un poco más rápido, no les puedo explicar esto, porque... a ver, yo me hago una ficha de cada sentencia que tendría que citarles, que son estas. Son estas. Me hago una ficha y hago la ficha porque, pues bueno, aquí nadie me lo ha pedido, y no se lo he dado porque no me lo han pedido. Pero si me lo hubieran pedido, ustedes les doy todas las fichas y entonces las guardan. ¿Qué otro día vengo? Yo les voy a dar otras fichas y las ponen detrás de las que... Y entonces así van acumulando todas las fichas y las tendrán todas. Es interesante porque, bueno, hago un resumen, una síntesis de la doctrina que yo considero adecuada. De la que considero adecuada, que, bueno, dentro de lo... Vale. Pero, bueno... Yo quiero llegar a un punto que tengo que llegar, si no en 5, en 10, vale. Sí, vale, tengo que llegar a un punto. ¿Y a qué punto tengo que llegar? Pues a la Ley para la Igualdad 15/2022, que prohíbe que se despida a una persona estando en incapacidad temporal, que esto les interesa a todos ustedes, y que si se la despide, pues bueno, tiene unas consecuencias concretas, que es que el despido será nulo, nos dice la norma. Pero bueno, para eso hemos de llegar que, vale, se tienen que dar las circunstancias, etcétera, igual que con el despido que he dicho anteriormente y aplicar el 158 de la OIT, se han de dar circunstancias, se ha de acreditar que la indemnización no es adecuada, etcétera, etcétera. Pero esto nos llevaría a aquí, pues bueno, a... yo qué sé, una ponencia de cada uno de los puntos que les he querido plasmar, ¿no? Pero bueno, medidas de igualdad. ¿Se ha producido ya la igualdad deseada por el legislador? No, ¿verdad que no? No. Vale, bueno. Principio de igualdad, lo tenemos en la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución de 1978, artículo 14, ya nos proclama el principio de igualdad. Aún así, pues bueno, veo que cada una de las normas que han ido saliendo y cada una de las reformas tienen una exposición de motivos que a lo que van es atacar la falta de dignidad de la persona trabajadora y combatir la brecha de género. Esto está claro, nos lo dice la exposición de motivos. En esta última reforma han cambiado el modelo. Antes todas las exposiciones de motivos eran iguales. Entonces, solo variaba, pues nada, peccata minuta, ¿no? Pero vaya, que nos servía como... Podíamos hablar de una exposición de motivos que sabíamos que la siguiente era igual. Ahora no, en esta nos la han cambiado un poco, con sus pegas también, pero bueno. Vemos pues que tenemos una Constitución en 1978, tenemos una ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, la Ley 39 de 1999. Tenemos la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley Orgánica 3/2007.
¿Qué nos dicen en la exposición de motivos? ¿Qué nos dice John Stuart Mill? Dice, a ver, no sé, después de 140 años no se ha podido conseguir aún la igualdad real hombres y mujeres. Es una realidad, ¿no? Y dice, bueno, se ha producido la formal, pero no la real. Pues en esto estamos aún, en esto estamos aún. Y todas las normas que están saliendo desde entonces hasta ahora y que les va a llevar la preocupación de ustedes, tanto para la igualdad salarial como para la igualdad de jornada, para otras circunstancias, todo viene a que lo que se intenta es de que haya una igualdad en todos los aspectos. Y esta igualdad en todos los aspectos, claro, la base es la que necesitamos, una base que es la de la cultura de la igualdad, que aún quizá no la tenemos del todo marcada, ¿no? Voy siguiendo. Hay el Real Decreto 6 de 2019, igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación. Vamos siguiendo la ley, Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en general, hombres y mujeres. La Directiva 2006 del Parlamento Europeo, el artículo 17.1, no discriminación en las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, y con ello, así resumidamente, llegamos a la Ley para la Igualdad 15/2022. ¿Y qué nos dice? Voy a referirme un poco, muy vagamente, a las novedades que aporta, ¿no? Entró en vigor el día 14 de julio del 2022. Los objetivos, ¿cuáles son? Los de siempre, de todas las normas sobre igualdad de hace unos años. Aquí tengo el compañero que me lo está ratificando. Conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y a partir de aquí. Bueno, vamos a hacer una muy breve referencia a esta Ley para la Igualdad, 15/2022, ¿y qué nos dice? En el ámbito, la definición de conceptos nos habla de discriminación directa o indirecta. Todos sabemos la que es directa y la que es indirecta, y normalmente se viste la indirecta de forma que, bueno, sea más discreta. Discriminación múltiple o intersectorial, el acoso discriminatorio. También hace por primera vez una descripción negativa de la discriminación, negativa en el sentido que dice no se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna norma, conducta o práctica justificable, respetando los principios de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad. Esto está claro. Bueno, aspectos relevantes. Bueno, aquí se refiere tanto a la persona trabajadora por cuenta ajena como a la persona trabajadora por cuenta propia, que esto no lo teníamos hasta ahora, ¿no? Dentro de lo que es la Ley para la Igualdad. Y yo quiero referirme pues, a lo que es el despido injustificado de la trabajadora que se encuentra, trabajador o trabajadora, cuidado, que se encuentra en situación de incapacidad temporal, ¿eh? Hasta ahora, una persona trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad temporal no podía ser despedida, al igual que con la ley, no podía ser despedida. Y si se la despedía por causa de la incapacidad temporal, está claro que este despido está abocado a la nulidad. Nulidad del despido porque es discriminatorio despedir por estar en incapacidad temporal. Pero esto no quiere decir que no se pueda despedir a una persona trabajadora, sea hombre o mujer, en situación de incapacidad temporal. Una cosa es en incapacidad temporal y la otra es por la incapacidad temporal, que es distinto, ¿lo ven, no? Despedir por incapacidad temporal, no. Pero despedir en situación de incapacidad temporal, pero por una causa justificada, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero ahora, después de la Ley 15/2022, pues bueno, es lo que hay para interpretar. Nos vamos a cuidar de interpretarlo tal como corresponde y tal como hacemos siempre en estos casos, pero aquí tenemos que poner en juego el artículo 14 de la Constitución y tal. Bueno, si se produce una vulneración de derechos fundamentales está clarísimo, pero lo que nos dice la Ley 15/2022 es de que no se puede despedir a una persona trabajadora que se encuentre en situación de incapacidad temporal y que en el caso de que esto se produzca, el despido será nulo. Esta es la novedad de la Ley 15/2022. Ahora bien, esto también lo hemos de poner también un poco en tela de juicio en el caso de que, pues bueno, esta persona esté en incapacidad temporal y, como he dicho antes, se produzca un hecho que nada tiene que ver con la incapacidad temporal. O sea que esto no lo hemos interpretado conforme a la Ley 15/2022, pero la Ley 15/2022 lo que se refiere es en general. Cualquier despido de una persona en incapacidad temporal
tiene que ser nulo. Dice, pero claro, aquí pueden darse otras muchas circunstancias. Estas otras muchas circunstancias son las que han de valorar los órganos jurisdiccionales, y con esto acabo porque si no, es lo que tienen que valorar los órganos jurisdiccionales, y bueno, pues les animo a que ustedes, pues bueno, vengan y acudan a la jurisdicción social, pero hay un peligro, presidente Fernando, hay un peligro, que si ustedes acuden a la jurisdicción social, y lo digo yo, tiene una vis atractiva que no tiene otra jurisdicción. Y la vis atractiva te lleva a que os vais a quedar en la jurisdicción social como sea y después vais a abandonar la gestoría o todas las otras cuestiones. Cuidado, tenéis que valorarlo antes. Yo le digo que tiene una vis atractiva que un buen día me cogió a mí y me ha mantenido aquí, pues yo qué sé, 50 años. 36. No es verdad. 36, no. ¿Dónde has visto 36? Ah, bueno, sí, vale. No, a ver, 36 igual de dar clases y tal en la universidad, sí, pero bueno, contrariamente a lo que mi querido amigo Javier ha dicho, yo soy especialista desde 1990, o sea que 1990 tengo el número 1 en el escalafón de especialistas en el Tribunal Supremo, es que soy de 1990, en el Supremo estoy desde 2006, pero bueno, que son muchísimos años que estoy en la jurisdicción social, pero es esto, la culpa la tiene la vis atractiva de la jurisdicción social. Cuidado, cuidado. Y con ello acabo, y muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que cada página que llevo yo aquí, podríamos haber estado hablando una hora, pero no es posible porque hay los demás compañeros. Muchísimas gracias y hasta otra. Siguiendo con el programa previsto, ¿qué más se oye, verdad? Es que yo creo que la vis atractiva del sonido. En fin, después de la conferencia, tal y como habíamos previsto, pues ahora se abre unos minutos de coloquio, bueno, que a la vista del tiempo que hemos agotado ya, solo voy a permitir 2 preguntas y 2 respuestas, obviamente, en la misma línea. Bueno. Entonces, si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Rosa María, con mucho gusto le contestará. ¿Puedo preguntar? Claro. Adelante. Alexei, adelante. Estamos en una situación que estamos viendo una empresa de nuevas tecnologías que quiere contratar los trabajadores fuera de España, Colombia, Ucrania, India, y claro, nosotros no encontramos forma. ¿Existe alguna solución para esto? ¿Puede una empresa española contratar gente teletrabajando fuera de la Comunidad Europea? ¿Existe o no? Bueno, a ver, primero lo que no puedo solucionar es su caso, El caso no se puede traer aquí, el caso no, Pero, a ver, estas personas, está claro que la empresa está en España, ¿no? Sí, y van a ser contratadas en España, ¿no? Por lo tanto, teletrabajo. Sí, bueno, pero en España. El Efectivamente. teletrabajo, sí, claro. ¿Estarán teletrabajando fuera? Puedes teletrabajar donde quieras, porque la persona teletrabajadora elige el lugar donde quiere teletrabajar. Puedes estar en Alemania, si quieres, yo qué sé, me has dicho Ucrania, ¿no? Un poco difícil, pero... Ucrania, India, Colombia, en muchos países sí, son sí. informáticos. A ver, en cualquier sitio pueden ir teletrabajando, pero estarán contratados en España. A ver qué irregularidad quiere hacer este empresario. Por esto estoy aquí buscando solución, por esto acudieron al despacho. Buscamos solución. Buscan una solución, pues contratarles aquí y que teletrabajen fuera si ustedes lo permiten esto. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. No, que esto no me deja dormir durante bastante tiempo, Pues dando mira, vueltas en la cabeza cómo hacer. Muchas si esto gracias. se lo soluciona, me podía haber llamado A ver, antes. está muy bien que le dé las gracias, pero la minuta hay que repartirla también. Sí. Bueno, la verdad es que no le he solucionado el problema, pero... Bueno, bien dicho esto... Bueno, para el 10% del problema sí, así que Alexei, luego pasamos por tu despacho y me dices cuánto vas a cobrar. Jorge. Sí, buenas tardes. Bueno, de la posición ya he notado... Espera. Ya he notado varias cosas. Sí. Bueno, decía usted, denme los hechos, que yo daré la calificación jurídica. Da mi factum da votividus. Eso es.
Bien, ¿cómo casa esto con el principio dispositivo? Porque, claro, hemos hablado que los graduados sociales pueden firmar ya el recurso de suplicación, que tiene además es un recurso de naturaleza extraordinaria, con una serie de condicionantes. Bueno, en principio a la jurisdicción social se puede acudir sin necesidad de abogado, graduado social y demás, pero claro, esto hay que casarlo con el principio dispositivo y con una sentencia que ha dicho antes el presidente, y es, bueno, pues la cierta facilidad que se da al trabajador en la jurisdicción social para mutar los hechos de la demanda. Hay una sentencia que ha sido citada del TSJ de Madrid de una circunstancia de un embarazo que era conocida al momento de... Pero yo no la he citado, esta sentencia. entonces él Bueno, el quid de la cuestión es cómo casamos esto con el principio dispositivo. Esto es, si, sobre todo también porque rige el derecho a la defensa del empresario, que hay a veces que se ve No confunda usted. A ver, lo que le estoy hablando es, si en el acto de conciliación se está calificando, se está planteando un debate en unos términos de un despido improcedente, ¿cómo puede ser que, llegado al juzgado de lo social, pueda mutarse el debate y transformarse en una nulidad del despido? A ver, es posible. He hablado del despido cuando he dicho dame los hechos y te daré el derecho. ¿Por qué? Porque la calificación jurídica del despido corresponde al magistrado. Esto está clarísimo. No se puede ir a pedir que me declaren mi despido improcedente. El magistrado, si ve que es nulo, lo declarará nulo. ¿Y el principio dispositivo en qué pues parte no vaya usted al juzgado de lo social si ve que hay este peligro. No, yo le pregunto, al final, quien pone la sentencia son ustedes. Bueno, pero claro, la calificación jurídica del despido, insisto, corresponde al magistrado. Entonces, usted, seguramente que la parte... O sea, usted parte, yo por lo que estoy viendo, parte de un hecho concreto que haya podido usted tener, en que se ha hecho el ofrecimiento de un despido improcedente, ¿no? Se ha hecho el ofrecimiento, se le ha dado posiblemente la indemnización correspondiente a un despido improcedente, pero después se encuentran con que esta persona, aún así, acude a la jurisdicción dentro del plazo de 20 días. ¿Es así? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Sí, es así. Vale. Pues entonces, bien, esta persona está pidiendo la nulidad. Dice, y usted dice, ¿cómo puede ser que le puedan declarar la nulidad si nosotros en conciliación le hemos dicho que aceptamos el despido improcedente, si ha sido así? A ver, si se concilian y aceptan que es un despido improcedente, en conciliación se acabó. Pero sobre una demanda, una papeleta de conciliación en la que el demandante está postulando la improcedencia... ¿Sobre una papeleta? No, una papeleta o una demanda ante el juzgado de lo social. ¿Cómo puede salirse el juzgado de los términos del debate o cómo ha sido planteado el debate y declarar una nulidad de un despido que no le ha sido planteada? Voy más allá. Si se pide una improcedencia de un despido con los efectos del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores... Procedencia, dice. Una improcedencia del despido con los efectos del 56.1. Esto es una indemnización legal tasada, como en base al convenio 158 y la Carta Social de Derechos, se puede dar una indemnización mayor, generando cierta inseguridad jurídica en la parte que está siendo demandada, lógicamente. Bueno, a ver, lo que veo es que usted discrepa del tema, de la aplicación del convenio 158 de la OIT, claramente, y de la Carta Social Europea. Admito que puedan discrepar. Y ha dicho que nosotros en la sala aún no hemos puesto ninguna aceptando esta indemnización por encima. Pero ha de pensar usted que hay dos partes. Hay dos partes. Normalmente es parte empresarial y parte trabajadora. Y normalmente cuando es un despido, quien acciona es el trabajador. El trabajador es el que acciona y el que pide. El que pide. A ver, el trabajador pedirá lo más y dirá, pido nulidad o subsidiariamente la improcedencia. Normalmente es así. Normalmente es así. El trabajador se tiene que defender el empresario se tiene que defender de la demanda. La postura más cómoda es la de defenderse de la demanda, evidentemente. Pero si el empresario, que es el demandado, no hace nada, pues bueno, queda todo en manos de la demanda. La demanda se pide algo en concreto y si el empresario no contradice los hechos que pone en la carta de despido del trabajador, si no los contradice, ni los ataca, ni los combate, ni nada, tenga usted clarísimo en que le van a aceptar que esto se ha producido un despido y que el despido es tal como dice
el trabajador en el escrito de demanda. Porque, bueno, ante un despido se puede producir la inversión de la carga de la prueba. El trabajador solo tiene que acreditar que ha sido despedido, que le es muy fácil, carta de despido. Y el empresario tiene que acreditar que los hechos de la carta de despido son ciertos. No vale decir cualquier cosa en la carta de despido. Tiene que acreditar que son ciertos. Si no lo acredita, lo que diga el trabajador en el escrito de demanda, pues tiene muchos visos de que prospere. De todas maneras, por terminarlo ya, yo creo que la pregunta, lo que tú haces es una reflexión de por qué... No, una oposición. No, yo creo que hace una reflexión. Él dice, ¿por qué un juez entra a conocer de la nulidad de un despido cuando las partes han pactado una indemnización, o sea, han pactado una calificación del despido como improcedente y consideras que hay un extra petitum ahí? Es decir, ¿por qué entra? Yo, antes de que conteste la presidenta de la sala, obviamente, como también conozco un poco el derecho, yo creo que ahí el juez sí que tiene capacidad para entrar a conocer, a valorar si el despido es nulo, desde mi punto de vista. A ver, si han pactado las partes, han conciliado las partes antes de entrar a juicio, la conciliación, vale. Pero sí, una conciliación judicial. Pero ¿cómo llega eso al claro juzgado? Sí. Eso llega porque hay una conciliación y el trabajador, una vez que se ha conciliado, formula demanda. Si no, no llega al juzgado así. Yo explico, yo no sé si la pregunta va en ese sentido, el criterio que sigo yo en el juzgado. Según el Tribunal Supremo, la calificación del despido la debe realizar el juez de oficio, la calificación que corresponda en derecho. Total. Yo lo que creo que hay es un límite relacionado con la causa de pedir. Es decir, si en la demanda la parte, por poner un caso reciente de mi juzgado, la parte actora pide la improcedencia en el despido. La empresa se defiende frente a la improcedencia. El despido es improcedente, no tiene justificación. Se pide solo la improcedencia, pero entre los hechos de la demanda aparece que tiene una reducción de jornada. Y la consecuencia que establece la ley es la nulidad para ese despido. Lo que dice el Tribunal Supremo en un par de sentencias que manejo yo cuando me pronuncio sobre este tema es que si en la demanda aparece la causa de pedir de la nulidad, el empresario puede defenderse. Y el juez hace de oficio la calificación. Si no se indicase en la demanda, yo entiendo que ahí quizá no podríamos entrar a hacerlo, me cabría cierta duda. Pero si aparece en la demanda y el empresario puede defenderse de esa causa de pedir, es decir, de ese hecho con trascendencia jurídica, el juez realiza la calificación que procede en derecho. Y si procede la nulidad, procede la nulidad. Ese es el criterio que por lo menos aplico. Yo creo que es así, porque además eso mismo pasa con una prescripción o una caducidad en la acción. Es decir, puede que no digas nada. Bueno, en la prescripción entiendo que no. No, pero la caducidad sí. La prescripción la prescripción debe alegarla a la parte, a diferencia de lo que pasa en penal. La caducidad no. La caducidad no. La caducidad no, es de oficio, ¿no? Pero bueno, lo que se decía, a la nulidad se va cuando hay una vulneración de derechos fundamentales o cuando nos lleva de forma directa al 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, claramente. Entonces, claro, si se plantea una demanda en que el despido es nulo, pues bueno, lo que puede hacer a lo sumo el magistrado es decir, ¿tienen claro ustedes las partes qué es lo que piden? Vaya, yo les incitaría a ver qué es lo que están pidiendo, que concreten y tal, ¿no? Pero yo les he puesto desde el primer momento, lo digo para tranquilidad suya, ¿no?, que el convenio 158 de la OIT va por encima, el convenio 158 de la Carta Social Europea, es una novedad, va por encima de toda nuestra normativa y pues hay una tendencia creciente a los tribunales ahora, a partir de, bueno, esto empieza una sentencia y va continuando, una tendencia creciente a que se aplique, si procede, cuando se considera que la indemnización no es a la adecuada a la que sale, y entonces se tiene que... Sí. Esto genera una inseguridad a nivel empresarial. No. Contrata un trabajador, sí, pero no se sabe cómo va a terminar si efectivamente en un momento determinado se le despide o sea, tú como gestor o asesor o abogado no sabes cuantificar. O sea, llega un momento en que... Sí, hombre, sí. No, porque tienen el margen de la indemnización reciente que pueden considerar no ser suficiente. A ver, tiene que darse unas causas excepcionales. Mire, le pongo un ejemplo, que no ha llegado al Tribunal Supremo porque no se han conciliado las partes por el camino. Y bueno, me parece que fue en Granollers o no sé dónde,
que bueno, se contrató a un trabajador venezolano, se le hizo venir aquí a España a efectos de contratarle para unos trabajos concretos y específicos. Y resultó que, bueno, le hacen un contrato para largo tiempo, unos cuantos años, se trae a toda la familia, se tiene que, bueno, un gasto impresionante en llegar aquí a España, y entonces está 3 meses y a los 3 meses cogen y le despiden porque dicen que ya no le necesitan. Pues bueno, este trabajador le salían las cuentas, salía una indemnización tasada de 4.000 y pico, y entonces, bueno, como los gastos habían sido muy graves y muy elevados, el magistrado le fijó una indemnización de 60.000 euros en este caso, 60.000 euros, pero ustedes pónganse en el puesto de este trabajador y bueno, es una circunstancia excepcional, que dices, bueno, pero qué barbaridad, ¿no? Sí, pero si no, todo está tasado y lo que se va a aplicar es el artículo 56, claro está, la indemnización está tasada allí, ¿no? Pero en los casos estos puntuales, en la sentencia que he citado yo, que antes ha citado Fernando, de 31 de enero de este 2023, que es del TSJ de Cataluña, aquí pues eran 900 y pico, lo dejan en 4.000 y pico. Pues bueno, también se tienen que dar unas circunstancias concretas. Yo no he valorado si las circunstancias de esta sentencia, ¿qué vamos a decir? He dicho que seguramente que debe estar sub iudice esto, porque seguro que llegará y para que nos pronunciemos en unificación de doctrina. Muy bien, no, pero lo siento, ya no hay más. Hemos empezado fuerte, pero tenemos a don Pablo Aramendi aquí esperando ya. Nos hemos pasado ya de fecha. Solamente recordarles que lo que dijo antes Jorge tiene mucho que ver con el empeño que tiene su presidente de conseguir que los gestores administrativos, como tal corporación, como tal profesión, tengan la misma capacidad que tienen el resto de los operadores jurídicos, mal llamados operadores jurídicos, de intervenir en la jurisdicción social. Por una cuestión fundamental, porque en la jurisdicción social no es obligatorio la asistencia del letrado ni la representación del procurador y, por lo tanto, el presidente del Consejo y del Colegio de Madrid está trabajando para que los gestores administrativos intervengan más en la jurisdicción social y tengan la misma capacidad que el resto de los profesionales. Bueno, nada más, tenemos que despedir a la primera conferenciante de hoy. Le agradezco mucho su intervención, ha sido muy interesante para todos. Te agradezco mucho, Rosa, tus palabras y todo lo que has hecho y todo lo que has dicho, y yo creo que el público también está muy contento con ello. Así que muchas gracias.